decisiones, empiezan a tener más independencia y qué mejor que en ese lapso de tiempo donde comienzan a tomar sus decisiones y comienzan a pensar más sobre qué es lo que quieren, poder presentarles al Señor Jesús. Amén. Para que puedan construir con Él, para que puedan, crecer con Él, ¿verdad? Preferible predicarles desde niño y no después sacarlos de alguna esquina, del alcohol, de las drogas, de la mala vida. Digo que es mejor que podamos trabajar juntamente con los hermanos que están colaborando para llevarles esta palabra a los niños. Y gracias a Dios, ayer hubo un grupo de 30 niños allá en la casa de la hermana y acá se reunieron unos preadolescentes que es de 11 a 15, ¿no? De 11 a 15 años, casi unos 20 niños, pero 20 también preadolescentes por acá. Verdaderamente hay un trabajo muy fuerte que se está haciendo y doy gracias al Señor por ello, gracias a Dios, hermanos. Luego, después tomaremos alguna ofrenda para esto, lo dijimos el mes pasado, no lo hemos hecho, tenemos que tomar una ofrenda para ayudarlos. Los niños se les da de comer, a los jovencitos también, y de verdad, hermanos, comen. Y esto habla de su necesidad también, de lo que pasa en sus hogares, de cómo están los hogares hoy, ¿verdad? Le estamos repartiendo ropas, abrigos para ellos, calzado, pero también necesitamos que cada vez que vengan, por lo menos, no es solamente acá, hablamos con la hermana Teresa, nos contaba que está colaborando, ayudando a la iglesia también, de ingeniero Alan, también los niños, algunos van descalzos a ese lugar, hemos tratado de subsanar esto. Imagínense que si van descalzos, imagínense con el hambre que llegan, ¿verdad? Y yo digo que los niños y los ancianos tocan el corazón siempre nuestro, ¿verdad? El adulto, más que mal, no sé, una cajita de curitas sale a vender y Dios lo va a prosperar, pero un niño y un anciano están imposibilitados de poder, nos cuesta más subsistir, ¿verdad? Y la Iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios, que el Señor dijo, en un momento le preguntaron al Señor, ¿cuándo te hemos negado? ¿Cuándo no hemos hecho lo que tú nos dices? Y el Señor le dijo, cuando no le diste el abrigo al que lo necesitaba, cuando no fuiste a visitar al que estaba en la cárcel, de esa forma también se niega al Señor cuando no hacemos nada, ¿verdad? Entonces digo que no vamos a poder nosotros solucionar el problema, pero sí vamos a poder ayudar desde nuestro lugar en lo que haga falta, y creo que esa es la Iglesia de Cristo, la que está mirando hacia afuera y no hacia adentro, ¿verdad? La necesidad está hacia afuera. Aquí nosotros no tiramos manteca al techo, pero tenemos algo que es importante, que es la fe. Y la fe nos impulsa a creer aún en los momentos más difíciles. La fe nos ha sacado de pozos difíciles de salir, nos ha levantado de ahí, de ese lugar, el Señor. O sea que nosotros podemos decir, gracias, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado siempre, ¿verdad? Así que agradezco a Dios por toda esa labor que se está haciendo, por cada palabra que se le da a los niños, pero también por cada vez que se le puede dar el alimento y se le puede dar también un calzado o lo que fuere necesario. Si alguien tiene cosas así para donar y lo quiere hacer, fíjese de traerlo limpito, cocido, ordenado, ¿verdad? Y poder, seguramente lo que a algunos les sobra, a otros le hace falta. Amén, hermanos. Gloria a Dios, gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿le parece, esta mañana? Gloria a Dios. Salmo capítulo 127. Quiero hablar en esta mañana, Dios mediante, sobre construir. Construir con Dios, construyendo con Dios, ¿verdad? Como le he puesto en la publicación, en el grupo, y también no sé si lo podemos poner acá. Ari, me olvidé de pasártelo, perdón, esta vez tengo yo la culpa, para poder ponerlo en la pantalla. Construir, ¿sí? Construir con Dios. ¿Cuántos saben que estamos construyendo día a día? Construimos. Con Dios o sin Dios se construye. El vivir todos los días, ¿sí? El levantarnos, el ir a trabajar, el acostarnos, el vivir la vida cotidiana, ¿sí? El vivir la vida cotidiana es una forma de construir.
Ahora vamos a ver de qué forma queremos construir, ¿verdad? El salmista dice en el verso 1 del capítulo 127 de los Salmos, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quizás la segunda parte la dejemos para otro momento. Hoy quiero abocarme a la primera, que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para entender esto tenemos que tratar de, como siempre, ¿verdad? Como en toda palabra, toda escritura, necesitamos entender el contexto. Este salmo, los salmos del 120 al 134 son conocidos como salmos graduales, cánticos graduales, ¿sí? La opinión es un poco generalizada, pero de lo que se trata en sí estos salmos, lo que cuentan estos salmos en realidad es la historia o la alegría o la felicidad que tenían los israelitas cuando de diferentes ciudades subían en alguna fiesta para poder adorar a Dios en Jerusalén, ¿verdad? Para poder adorar al Señor había que subir a Jerusalén en cada fiesta. De todos los pueblos, de todas las ciudades de alrededor, se hacían largas caminatas para dirigirse hasta la ciudad, ¿verdad? Este tipo de viajes se hacía siempre en familia. Este tipo de viajes siempre se hacía acompañado por otros peregrinos. Y Lucas capítulo 2 describe un poco esto, el verso 39 en adelante. Y había un ambiente de fiesta cuando se iba a adorar al Señor. ¿Cuántos tienen ese espíritu para venir a adorar a Dios? Cada vez que subimos de nuestros hogares a la iglesia, venimos con un espíritu de adorar al Señor, ¿verdad? De exaltar al Señor. Más allá de lo que estemos enfrentando en la vida, ¿verdad? Lo importante es saber adorar a Dios y dejar nuestras cargas en Él. Esto sucedía en estos salmos. La gente subía a adorar felices, con sus familias, con amigos, con conocidos, con vecinos, ¿sí? Pero por otro lado también, cada uno de los israelitas que marchaba, gracias hermano, cada uno de los israelitas que marchaba eran conscientes de las dificultades que iban a afrontar en el camino y de los peligros que el viaje implicaba. No era un viaje fácil, las rutas en aquel entonces no eran fáciles, estaban minadas de ladrones, de gente que, bueno, así conocimos a los amalecitas, ¿verdad? Así conocimos a los que poblaron Nínive, que eran gente que vivían del robo, del hurto. Bueno, los caminos eran peligrosos. Usted se acordará también de aquella parábola donde está el hombre tirado junto al camino, ¿verdad? Que lo habían robado, ladrones lo habían robado. Esto era normal en aquella época en los caminos que llevaban a las grandes urbes o las grandes ciudades. Amén. Ellos eran conscientes de estas dificultades, eran conscientes de estos peligros y aún así decidían subir para adorar a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando uno quiere adorar a Dios, no hay excusa que valga. Cuando uno quiere subir a la presencia de Dios, no hay nada que nos detenga, no hay nada que nos pare, aleluya. Cuando uno quiere adorar a Dios, tiene que entregarse a ese sentimiento y no dejar que nada obstruya el camino hacia Él, amén. Gloria a Dios. Este salmo es uno de los salmos considerados como un salmo de sabiduría. ¿Por qué? Porque el 127 aborda, dos temas principales, y una es la vanidad del hombre, ¿sí? Y otra es la bendición de Dios. Fíjese qué contraposición, ¿verdad? La vanidad del hombre contra la bendición de Dios. Parecería que caminaran juntas muy cerquita y uno es el que con el poder de decisión decide si quiere caminar en la vanidad de este mundo o si quiere caminar en la bendición de Dios. Amén. En resumen, todo lo que vamos a ver en esta mañana, en este pasaje bíblico, resumiendo, entendemos de que Dios tiene que ser el centro de nuestra vida.
que Dios tiene que ser el centro de nuestra comunidad, Dios tiene que ser el centro de nuestra nación, amén. Porque si no, dice la Escritura en este Salmo, y ahora lo vamos a desasnar y lo vamos a estudiar, todo esfuerzo, dice, es en vano, dice el salmista. Todo lo que construyamos, dice el salmista, todo es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todo depende de la bendición de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice. No está diciendo que no edifican. Edifican igual, pero en vano, dice el salmista, ¿sí? Fíjese que el salmista comienza afirmando que toda la bendición del hombre depende de Dios. ¿Cuántos le creen a esto? El salmista presenta a Dios como el constructor de la casa. Pablo lo hace más adelante también. Lo identifica el Señor en este salmo como el constructor, como el protector de la ciudad, ¿sí? Como el proveedor para nuestros hogares. ¿Cuántos piensan igual que el salmista, hermanos? Fíjese cómo en este salmo se trata de aquellas cosas que, simplemente aquellas cosas que tienen que ver con la felicidad del hombre, ¿sí? Me refiero a la felicidad de la humanidad, ¿sí? ¿Qué es lo que la humanidad desea? Una casa donde habitar. Todos luchan por una casa donde vivir, ¿sí? Todos luchan por una ciudad segura y todos luchamos por tener paz y descanso. Si tenemos estas cosas mínimamente, vamos a poder vivir una vida feliz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una vida feliz. O sea, no necesitamos mucho más que una casa, un hogar, ¿sí? Vivir en una ciudad y tener paz. Vivir con paz, vivir en descanso, en el descanso del alma, ¿sí? Hablemos de la casa, ¿sí? Si Jehová no edificare la casa, dice, vamos a hablar un poquito de eso. Empecemos hablando sobre esta palabra, la casa, ¿sí? ¿Cómo está definido en la Biblia? Si Jehová no edificare la casa, ¿a qué se refiere la casa? Bueno, la Biblia es muy amplia, hay muchos conceptos referentes a esto. La casa puede ser nuestro hogar, la casa puede referirse en otros aspectos en la Biblia también a la familia, ¿sí? Puede referirse también a la iglesia, cuando dice edificar la casa, o sea, tiene varios aspectos, ¿verdad?, que uno puede interpretar en la palabra de Dios. Donde vive una familia, el palacio, habla en la Biblia, el palacio donde vive un rey, o el templo, como dijimos, la iglesia, ¿verdad? Pero sobre todo la casa, cuando la Biblia habla y hace referencia a la casa, está hablando de la familia, del hogar. ¿Cuántos creen que es importante esto? De un linaje. Ahora vamos a hablar de David y usted va a ver cómo David quiere construir una casa y Dios le dice que no a la de material, pero sí a la del linaje. Construir la casa de David habla del linaje de David, de la familia de David, la descendencia de David, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, no lo busque, yo se lo leo, ahí va a estar en la pantalla. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como qué. Todavía no llegó, ¿no? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice. Tenemos que ser edificados como casa espiritual. ¿O no sabéis que vosotros sois qué cosa? El templo, la casa, el templo, la edificación de Dios, ¿verdad? Y dice Pedro, el apóstol, dice, tenemos que ser edificados como casa espiritual. Espiritual. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Tal vez podríamos nosotros incluir en esto de construir la casa como cualquier otro proyecto que nosotros podamos incursionarnos, pero tiene que ser, según el salmista, dirigido o al menos asociado con Dios. Si no, dice el salmista, tu construcción va a ser en vano, tu esfuerzo va a ser en vano, tu dedicación va a ser en vano, tu proyecto va a ser en vano, si no incluís al Señor dentro de ese proyecto. Amén. Fíjese que el Salmo, como decía recién, fue escrito por David. Y muchos creen que este Salmo fue escrito por David para Salomón, ¿sí?
sobre edificar la casa de Dios. Uno, por voluntad de Dios, tenía la dirección o el mandamiento de edificar el templo al Señor, Salomón. El otro tenía la obligación de edificar, de construir su linaje para que no quedara. Ellos no lo sabían, pero de ese linaje vendría el Salvador años después. O sea, qué importante, fíjese que Dios tiene una visión para nosotros de generaciones adelantadas. Aleluya. A veces no es tan solo el servicio que prestamos en la iglesia, no es tan solo un beneficio personal, si bien todos llegamos a la casa de Dios porque algo nos pasa a nosotros, no quiere decir de que Dios no tenga proyectado otras generaciones nuestras más adelante que necesitarán o que Dios va a usar a futuro. ¿Usted cree en esto? Fíjese la proyección del Señor. El Señor estaba mirando varias generaciones después de David, amén, para poder venir de ese linaje venir el Salvador. Aleluya. Es decir que uno iba a construir un templo y otro iba a construir el linaje. Dos cosas que deben ir asociadas en nuestra vida, ¿verdad? Aleluya. Pero ¿qué pasa con esto? Comienza a manifestarse lo que el salmista expresó. Aparece en esta construcción de la vida, en esta construcción espiritual, en esta construcción de día a día que a veces se pone difícil, ¿verdad? Aleluya. Uno puede levantar un balde con mezcla y hoy pesa, no sé, 20 kilos y mañana va a pesar 20 kilos. Y dentro de un año va a pesar 20 kilos, dentro de 100 años va a seguir pesando 20 kilos. Pero construir el linaje a veces pesa más. Construir la vida espiritual, según nuestro estado emocional o espiritual, va a impactar diferente, a veces se pone más pesado. Mucha gente se ha apartado de Dios porque le ha pesado. A veces caminando aún en los caminos de Dios se nos pone la carga más pesada que en otros momentos, según cómo estemos nosotros. Amén. Por eso el Señor habla todo el tiempo del renuevo, renovarnos en el espíritu, renovar el espíritu de la mente. Es necesario venir al Señor, dejar toda nuestra carga, dejar que Él se ocupe y seguir avanzando en la construcción espiritual. Aleluya. La idea, hermanos, central de este versículo de los Salmos muestra que todo esfuerzo del hombre es inútil sin la presencia de Dios. Toda construcción, todo esfuerzo que hagamos, por más que le pongamos las buenas, ¿cuánta gente le ha puesto hablando de familia, ¿no? A su familia de inicio le han puesto las mejores buenas voluntades, el mejor sacrificio, lo mejor que uno pudo dar en sus capacidades, y los resultados no fueron buenos. Y uno dice, culpa de esto, culpa de aquello, culpa del otro. ¿No será que es culpa que edificamos sin Cristo? ¿No será que es culpa que pusimos algunos ladrillos en la edificación donde Cristo no está impreso en ese ladrillo? ¿No será que hay algunas cosas que tienen que ver más conmigo que con Dios? Con mis criterios que con los criterios de Dios. No lo sé, cada uno sabrá. Si la vanidad le ha pasado por arriba, si el orgullo le ha pasado por arriba de Dios, ¿verdad? O sea que la vida sin Dios, tal como lo dice Salomón en Eclesiastés, la vida sin Dios es vanidad de vanidades. ¿Usted está de acuerdo? Le voy a contar la historia de Sísifo. No es una historia, es místico, ¿sí? Es un dios griego. No existe esto, pero se lo cuento por la aplicación, ¿verdad? Sísifo es un personaje de la mitología griega que se le adjudica la creación del pueblo de Corinto, ¿verdad? Los corintios. Sísifo era muy ambicioso, y en su ambición él hacía lo que le venía a ser
con tal de lograr sus objetivos, ¿sí? Con tal amaba el dinero, las posesiones. Y dice esta mitología, dice que era tal su ambición, era tal la manipulación que él tenía sobre los otros dioses, entiéndame, no hay otros dioses, ¿sí? En mitología griega. Era tal la ambición que tenía que dice que engañó al propio dios de la muerte, ¿sí? Tánatos, el dios de la muerte, y logró salir del Seol, dice, para volver a su vida diaria. Cuando los otros dioses se enteran de esto, lo castigan a Sísifo. Lo castigan y el castigo que le dan es, lo dejan ciego. Si me puedo buscar una imagen para ponerla ahí, ¿sí? Sísifo, por ella van a salir todas las imágenes, hoy estuve mirando. Entonces lo castigan dejándolo ciego y lo hacen rodar una roca en una montaña cuesta arriba, y era una montaña que volvía a caer, volvía a subir, volvía a caer, porque cuando él con todo el esfuerzo llegaba arriba, la roca volvía a caer. Y eternamente estaba castigado a volver a levantar, y cuando llegaba arriba dijo, lo dominé todo, lo tengo todo controlado, logré lo que quiero, volvía a caer otra vez a las profundidades. Aleluya. Lo cuento porque tiene una linda enseñanza sobre lo absurdo de la vida, lo absurdo del ser humano sin Dios. ¿Verdad? Porque si bien esto es mitología griega, saquemos esto de lado, quedémonos con el ejemplo, y al ser humano le pasa exactamente lo mismo. Cuando logra, al que esté firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Porque cuando logra llegar a la cima, cuando logra lo que quería, cuando logra el ideal, pero es sin Dios, eso vuelve nuevamente a caer del otro lado de la montaña. Y uno dice, lo tenía todo. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos, amigos, conocidos, familiares, conocemos que lo tenían todo y perdieron familia, perdieron hogar, perdieron hijos, perdieron trabajo, perdieron todo? Cuando lo habían logrado todo, pero sin Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esta es una metáfora de un esfuerzo inútil, totalmente inútil, e incesante a lo largo de la vida de los seres humanos. Esto continúa, nosotros tenemos que aprender de esto, de edificar con Dios lo que sea, porque podemos estar edificando sin Dios y llegar a la cima de la montaña, pero ¿quién sujeta eso allá arriba? Aleluya, ¿quién puede controlar eso allá arriba? Aleluya, a veces la gente cuando logra la bendición de Dios o cuando está bendecido por Dios, se olvida de asegurar su bendición y pronto la pierde, pronto se cae y lo que había logrado lo comienza a perder todos los días, va en caída estrepitosa porque no hay forma de detenerlo, porque el que construye sin Dios, no hay forma que pueda sostener esta bendición. Iglesia del Señor Jesucristo, hay que construir con Dios cada minuto de nuestra vida, cada minuto de nuestra existencia. Tenemos que construir con Él para sostener lo que vamos haciendo. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que construir un proyecto de vida que tenga sentido. ¿Cuánta gente o posiblemente nosotros en algún momento pensamos esto no tiene sentido? Ese día no tiene sentido esto, una relación no tiene sentido, lo que no tiene sentido. Hay muchas veces en nuestra vida pasamos por esta puerta, abrimos esta puerta de ¿qué sentido tiene? ¿Es verdad o no? Aleluya. Tenemos que tener un proyecto con Dios que tenga sentido. Por eso venir al Señor no es venir a solucionar nuestro problema y después nos vemos. No, es un proyecto de vida. Es una construcción eterna con Dios. ¿Cómo alejarme del constructor que me protege, que me cuida, que me enseña, que me guía? Es medio un sinsentido, ¿verdad? Fíjese que este proyecto de vida necesita de este arquitecto.
Dice la Escritura que por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en la tierra de Isaac y de Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, él construía esperando siempre que el constructor le dijera cómo. ¿Hacia dónde tengo que ir? No sé hacia dónde voy. Vos tenés que salir de ahí, le dijo el Señor en principio. Y yo te voy a llevar a una ciudad, a un lugar, donde ahí vas a edificar vos y tu descendencia va a vivir ahí. Aleluya. ¿Estamos a ese nivel, a esa altura de confiar? ¿Estamos a esa altura de creer en Dios, que Él puede marcar nuestro destino mañana, que Él puede conducirnos el resto de esta semana, en nuestra vida? ¿Puede conducirnos Dios? ¿Estamos esperando una respuesta de parte de Él? ¿O me mando y después le digo al Señor, ayúdame? Porque si yo me mando y termino en los pantanos, lo probable es que después le diga al Señor, ayúdame a salir de este pantano. ¿Qué nos pasa eso? Aleluya. Hermanos, todo ser humano es criatura de Dios. ¿Cuántos lo saben? Y por esa misma razón tenemos que encontrar en nuestra vida la dirección de Dios. Él es no solo el que dirige, es el arquitecto. Es el que dice, esto acá queda más lindo, esto está feo, esto no va, esto rompe la arquitectura, ¿verdad? Aleluya. Rompe lo bonito, lo lindo, esto no va. Veo que cuando la Escritura dice, el Señor Jesucristo enseña, dice que el demonio volvió a donde vivía y encontró la casa vacía, adornada, dice primero, ¿verdad? Estaba limpia y estaba adornada. Hubo un arquitecto en esa vida. Hubo alguien que trabajó en esa vida para que esté limpia y esté ordenada y adornada aparte. Aleluya. Estaba adornada, tenía cosas lindas en esa vida. No sé por qué esa vida decidió dejar de llenarse de Dios, dejar de construir con este Dios. Porque estaba linda, estaba buena, como decimos hoy, ¿verdad? Estaba buena esa vida, estaba todo limpio, estaba todo en su lugar y estaba adornado. ¿Qué más podemos pretender de Dios? De que nos limpie del pecado, aleluya, que ordene nuestra vida y que nos adorne con su Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pretender de Dios? Aleluya. Pero para esta persona no fue suficiente. Y la casa quedó vacía. Porque por más linda que esté, si Dios no está, está muy bonita, pero está desprotegida. Si Dios no está con nosotros, la desprotección es total. Podemos parecer cristianos, podemos vestirnos como cristianos, podemos tener una Biblia en nuestra casa, pero si Dios no está, el peligro es inminente. Créame que podemos engañar a los ojos humanos, podemos engañar a todos diciendo que somos cristianos. Pero el diablo sabe muy bien quién es, quién está lleno y quién está vacío. Y cuando el diablo se da cuenta que estamos vacíos, sale a buscar otros 7 peores para volver a esa casa y hacer un desastre. Necesitamos construir con Dios nuestra vida. Aleluya. Aunque lo hayamos hecho mal, el arquitecto va a sacar lo que está mal y va a permitirnos edificar bien. Aleluya. Estar en Dios y servir a Dios no es ser perfecto, es construir con Él día a día. Y si construimos mal, y si hicimos la mezcla mal, y si pusimos la dosificación mal, Él nos va a enseñar a ir para atrás y volver a hacerlo, pero correctamente, porque Él es el arquitecto de nuestra vida. Amén.
Porque si no construimos con Él, todos los esfuerzos son inútiles. La Biblia habla con claridad, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que llega después? La frustración. Luego llega la frustración, ¿verdad? Fíjese Adán. Adán se le dijo que por causa de su pecado, su labor sería un problema el resto de su vida. Le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás. Así que si nos pesa ir a trabajar, agua y ajo, dice, ¿no? Creo que todos vamos a tener una charlita con Adán cuando lleguemos, ¿no? Necesito un turno con Adán. Dice, espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Y a la mujer, mire lo que le dijo el Señor. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y con dolor darás a luz los hijos. Esto es por construir solos. Porque se olvidaron de construir su día con Dios. Y en la construcción del día con Dios, pues estaban construyendo la humanidad, poniéndole nombre a un animal, a otro, a la vegetación. Pero un día, en medio de esa construcción, como nosotros, construimos con Dios cada día, pero en el medio de esa construcción aparece no el constructor, el destructor aparece. Y echó por el suelo todo lo que habían construido, todo ese lugar tan lindo que Dios había construido para ellos. Todo ese lugar tan maravilloso, esa paz tan abundante que había y esa preciosura del Edén, todo lo perdieron. Por 5 minutos oír la voz del destructor. ¿Se da cuenta que de un momento a otro podemos romper todo lo que con Dios edificamos? ¿Cuántos son conscientes de esto? Aleluya. No, el diablo lo tengo bajo mis pies, no, lo tengo controlado. El que esté firme, mire que no caiga. No es necesario hacer ese tipo de alusiones. Suena más a soberbia que a humildad, ¿verdad? Deberíamos saber que con Dios todo lo podemos, pero no jugar siempre al borde de los abismos. Amén. Y yo creo que así como les pasó a Adán y a Eva, así nos pasa hoy en nuestros días. Construir un hogar, construir una familia, construir una iglesia no es tarea fácil. Aleluya. Lleva mucho trabajo, a veces es angustiante, a veces produce frustración, a veces produce tristeza. Pero créanme, hermanos, que todo cambia radicalmente si tenemos un proyecto de vida con Dios. Nadie dice que no puede ser difícil. Salmo 91 dice el Señor, en la aflicción estaré yo contigo. Vendrán tiempos de aflicción, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos donde nos sentimos frustrados, vendrán tiempos donde todo es puesta arriba, vendrán tiempos, aleluya, donde todo parece difícil y la primera opción que el diablo te hace pasar así por los oídos de la mente es hay que dejar a Dios, dejar de orar, dejar de ayunar, dejar de leer. Todo lo que te va a fortalecer va a ser lo primero que va a venir a la mente para que no lo hagas, porque esta mente, esto es carnal, aleluya, pero el Espíritu es el que vivifica al hombre. Mientras lo de afuera se desgasta, lo interior, aleluya, crece día a día, construyendo con Dios, aleluya. Todo cambia cuando hay un proyecto con Dios. Aleluya, no podemos vivir como vive este mundo esperando solamente momentos, destellos, aleluya, de felicidad. Destellos solamente de alegrías,
disfrutando cuando se pueda o aguantando el sufrimiento, todo lo que sea. No se puede vivir así. Los cristianos no fuimos llamados para vivir así. El salmista insiste que es necesario un proyecto de vida con Dios. Aleluya. Un proyecto que se ancle en Dios, no levante el ancla de ahí. Por más que soplen los vientos fuertes, por más que la tormenta sea arrasadora, si el ancla está clavado en Dios, esa embarcación no se va a mover, esa embarcación va a seguir firme, esa embarcación no va a naufragar si Dios está con ella, porque todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el salmista. Tenemos que tener un proyecto de vida con Dios. El hombre que no tiene a Dios en su vida, aleluya, sigue edificando casas. El hombre que no tiene a Dios en su vida, ¿vio que dice ahí? El que construye en vano. O sea, está construyendo. Está construyendo su casa sin Dios. Está construyendo su familia sin Dios. Está construyendo su futuro sin Dios. Se esfuerza, aleluya, y se esfuerza mucho. Y trata de construir algo seguro. Y lucha por ganarse la vida todos los días. Pero, como dicen los chicos de hoy en día, ¿no? ¿Qué onda con esto? O sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿A dónde quiero llegar sin Dios? Todos los que estamos acá, que tenemos unos años en los caminos de Dios, algún día pensamos así hasta que pisamos la casa de Dios. Cuando llegamos a Dios nos dimos cuenta que haber construido sin Dios costó muchísimo. Y cada vez que empezamos a construir, a partir de ahí en adelante comenzamos a construir con Dios, bueno, las cosas fueron saliendo mejor. Fuimos, incluso cuando teníamos que llorar, lloramos los pies de Cristo. O cuando no sabíamos para dónde ir, nos deteníamos y esperábamos a ver Cristo ya nos dirige. Bueno, hemos aprendido, estamos aprendiendo a vivir con Dios. Hermanos, no hay duda de que la gente que construye sin Dios está buscando paz. No hay duda de eso, que está buscando estar mejor, que le está buscando un sentido a su existencia. No hay duda de eso. Pero la Biblia lo dice, no es el pastor Gustavo, la Biblia dice, construyen en vano. El que lo quiere creer, lo cree, y el que no, es palabra de Dios. Si el Señor dice que están construyendo en vano, yo le creo a Dios. Vemos hogares que no logran conformarse como tal, hermanos. Aleluya. Vemos hijos que no pueden ver. Aleluya. Hoy estamos viendo mucho esto, con este trabajo que estamos haciendo. Chicos que no pueden ver un hogar en su familia. Vemos las paredes edificadas y pensamos que uno dice, está construyendo su casa. No, está construyendo un edificio. Construir la casa es otra cosa. Construir una familia es otra cosa. Y todos los esfuerzos terrenales, hermanos, no van a llegar nunca a lograr alcanzar una meta. Porque todo lo que construya sin Dios, en esta vida quedará. En esta tierra quedará. ¿Se acuerdan lo que hablábamos la vez pasada, no? Que decíamos, nos aventuramos 100 años adelante, ¿no? Sería, ¿cuánto sería? 2126, ¿no? Imagínense en el 2126 nosotros. Ya no vamos a estar, obviamente que no vamos a estar. 2126. Quizás, si mi hijo algún día lo decide, quizás tenga nietos, que posiblemente mis nietos se acuerden de mí, ya mi bisnieto se me complica. ¿Verdad? Ya dentro de 100 años usted va a tener gente viviendo en su casa de hoy que ni van a saber quién eran ustedes. Porque se cumple la palabra.
Se cumple la palabra, ¿verdad? Lo de esta tierra queda en esta tierra. Nos sacrificamos, nos matamos. Aleluya. Y a usted le gustaba el techo de esa forma y en 100 años pasó uno que dijo: esta porquería, se acató y pone otro. A usted le costó tanto eso, ¿no? Aleluya. ¿A quién se le ocurrió hacer este diseño de casa? Y usted lo pensó, lo armó tan emocionado. Porque en 100 años lo de esta tierra va a quedar en esta tierra y la palabra se va a cumplir. O sea, la verdadera construcción no pasa por lo material. La verdadera construcción pasa por... Puedes tener una chocita. Mire, hace algunos años atrás, cuando fui a evangelizar Catamarca, estuve allá en aquel lugar y visité hogares, muchos hogares con casas muy hermosas, y me he sentado a tomar mate con gente que no tenían cocina, que tenían la pavita negra, ¿sí? Y el pan casero y el mate dulce. Aleluya. Pero ahí, a donde llegaba, nos sentábamos en un tronco, en una casa nos sentamos en un tronco, ya había caído la noche, no tenían luz, obviamente, y ahí por la pavita y el pan casero y hablando de la palabra de Dios. O sea, posiblemente esa familia había logrado más cosas en la construcción que el que tenía. Porque no pasa por lo que uno tiene. La edificación no pasa por los muros. Aleluya. Los templos no son templos súper espirituales por los muros o la cantidad de gente, sino por lo que haya en el corazón, por los verdaderos adoradores, sean 2, 10.000 o 10.000. Sean padres importantes. Lo importante es la construcción interior, es la construcción espiritual. Amén. Mucha gente llega a los caminos de Dios como llegamos nosotros, con una profunda sensación de frustración, ¿verdad? La mayoría, tarde o temprano, la persona que vive sin Dios tiene que enfrentarse con esa sensación de frustración. Gente que llega a las iglesias porque tiene grandes problemas en su hogar, porque tiene problemas con sus hijos, porque tiene problemas de familia, porque tiene problemas de trabajo, porque tiene problemas de proyección de futuro, porque tiene problemas existenciales, porque la depresión los pasa por arriba. Aleluya, aleluya. ¿Y cómo se resuelve? ¿Sabe lo que hace la mayoría de gente hoy en día? Pone el piloto automático y deja, bueno, que pase lo que pase. Y mañana será mañana y lo afronto. Eso no es tener un proyecto de vida. Si yo mañana espero como, bueno, que sea lo que sea, no estoy teniendo un proyecto de vida con Dios. Dios nos invita a todos a ser visionarios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Pero estoy convencido, lo estoy viendo ya por fe. Y si comienzo a trabajar en ello con Dios, eso es un proyecto con Dios. Eso es construir con Dios. Aleluya. No poner el piloto automático. No tratar de evitar, de pensar o de deducir. Tengo que sentarme a armar un proyecto con Dios. Un proyecto. ¿Qué queremos ser mañana? En principio, felices, ¿verdad? ¿Y usted cree que la felicidad viene así, pajaritos y flores que caen sobre nuestra... Hay que trabajar para ser felices. Aleluya. Porque en un hogar, solamente en un hogar donde son dos, van a haber dos personas diferentes. Que nosotros, los seres humanos, somos tan complicados que aunque fuéramos iguales, tendríamos problema igual. Imagínate si somos diferentes. 2 en un hogar y es un problema. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Plato con los platos. 3 gritos, ¿verdad? No, hay que construir, hay que trazarse un plan, una estrategia. Tengo que tener un plan, una construcción con Dios diaria. Y ese plan dice de que si soy gritón, tengo que dejar de gritar. Y si soy mal llevado, tengo que tratar de llevarme un poquito mejor, porque si no, mi hogar, ¿cómo se va a construir así? Aleluya, aleluya. Y si digo muchas malas palabras, yo sé que acá esto no sucede.
debería dejar de decir malas palabras. Y usted se golpea por el martillo y dice, ¡ay, gloria a Dios! ¿Entiende? Pero necesitamos trazar un plan. Un plan para ser mejor hijo de Dios, para mañana ser feliz. Si yo pongo todos los días una mala semilla, mañana no voy a levantar un fruto bueno. No voy a levantar un fruto bueno. Es injusto con Dios sembrar mal y después pedirle a Dios en oración que la pera, por favor, no me gusta la pera, dame bananas. Es re injusto con Dios eso. Si yo sembré pera, aunque no te gusta, pero sembraste pera. No, pero Dios cambia todo, sí, pero Dios también te enseña a trazar un plan. A no vivir porque el aire es gratis, necesitamos un plan. Aleluya, necesitamos salir de esa sensación de frustración que nos llega cuando pasa algo en nuestra vida que uno dice, ¿y esto de dónde salió? Bueno, mirá para atrás. Aleluya. No podemos nosotros intentar evadir la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sí, pero mi realidad es Cristo. No, tu verdad es Cristo. Tu realidad es lo que sembraste. Amén. Nuestra verdad es Cristo. Aleluya. No podemos tratar de olvidar lo que vivimos. No podemos, si probamos, si saboreamos lo amargo de alguna situación, no podemos volver otra vez a degustar eso. Si pasaste por un trago amargo, como que decimos, o comiste algo feo que te disgustó, no vuelvas a pasar por ahí. Hay que trazar un plan. Esto no lo quiero más. Aleluya. Pero porque mucha gente desconoce esto que estoy hablando, hermanos, terminan suicidándose, no se acercan a construir con Dios, prefieren otras salidas pensando que es la mejor. Y si esta vida es desagradable para algunos, el infierno es mucho peor y es eterno. Aleluya. En cuanto a esto del suicidio, estuve buscando algunas estadísticas, ¿no? Que realmente son alarmantes, hermanos. Miren, en lo que va del año 2015 acá en Argentina, 113 muertes por suicidio hubieron, y esto es peor, 2.500 intentos de suicidio de jóvenes entre 15 y 29 años. El 28.1% de los argentinos manifiestan síntomas compatibles con la depresión y la ansiedad. Es decir, para globalizarlo más, 3 de 10 personas con síntomas de ansiedad y de depresión, ¿verdad? El 6.5% de la población argentina se encuentran con un riesgo elevado de padecer un trastorno mental clínico si no reciben intervención adecuada. Usted lo puede googlear, está en Google, sí, de ahí lo saqué. Yo digo, Argentina, Buenos Aires, nuestra ciudad, nuestro hogar, y yo necesito un proyecto de vida con Dios. Necesito un proyecto de vida. Necesito no edificar en vano un solo día. Ni un solo día puedo trabajar en vano. Ni un solo momento, no puedo perder. Si te la mandaste en el día, echaste por la borda todo el día tu construcción. Y ojo que depende cómo caiga ese ladrillo, puede tirar otros. Ojo. Hay que ser cuidadosos como construimos. Necesitamos un proyecto de vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia, hermanos, afirma que el hombre puede tener un proyecto de vida. Dios quiere que tengas un proyecto de vida y tener una relación correcta con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Necesitamos una buena relación con Él. Necesitamos armar un lindo proyecto con Él. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que el salmista en el Salmo 139, amén, porque no se trata esta vida tan solamente de vivir, Bueno, vio del consejo absurdo que dan muchos por ahí. Viví la vida.
Viví la vida, disfrutá la vida, y te hacen disfrutar y te tiran al abismo. Vaya, disfrute, ¿no? Aleluya. Sino que significa de trazar un plan con Dios personal. El rey David escribió este salmo y dice, Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ¿qué dice? Mira el plan de Dios. Este es el plan de Dios que Dios traza para nosotros, para la humanidad. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Esta es la parte de Dios. Si se van a formar o no se van a formar, depende de nosotros. Si yo me uno a este plan de Dios, las cosas que Dios pensó se van a formar en nuestra vida, porque para eso las pensó, para que sucedan. La Biblia dice, Dios ha pensado cosas buenas para nosotros. Dios, hermano, está pensando cómo mejorar nuestra calidad de vida. La idea es que Dios, aleluya, no solamente de antemano, no solamente genéticamente, no solamente cuando hace referencia al embrión, sino cuando habla de un futuro, cuando habla de una construcción. Dios solo no pensó en nosotros al nacer. Dios piensa para nosotros en la vida. Dios piensa para cada día en nosotros. Tenemos que construir un plan serio con Dios cada día. Amén. Gloria a Dios. Pero esta visión de la vida, hermanos, esta visión de la vida que Dios tiene, contrasta profundamente con la filosofía que rige nuestro mundo moderno. Es el agua y el aceite, lo que Dios propone con lo que este mundo moderno propone. La dirección que Dios traza y la filosofía de este mundo. No va. Chocan. Se oponen entre sí. Fíjese que mientras la Biblia afirma que la vida humana solo se puede vivir en plenitud y en el buen sentido correcto, en la presencia de Dios, este mundo hoy, en contraste con eso, este mundo está obsesionado con hacerle creer a otros que Dios no existe. Que esto que nosotros venimos a hacer en esta mañana es una locura, una pérdida de tiempo. Fíjese cómo contrastan las dos. Dios quiere que tracemos un plan y el mundo te dice, eso es mentira, dale. Haz lo que sientas. No hay duda que los dos chocan, que se oponen entre sí. El apóstol Pablo lo dice, la lucha de la carne y el espíritu, ¿verdad? El mundo con Dios chocan, es imposible. Es imposible. Mientras el mundo habla de la autosuficiencia humana, de que el mundo, tenés que ser autosuficiente, vos todo lo podés, vos todo lo vas a lograr, aleluya. No necesitas de nadie. Y le meten esto a los chicos, a los jóvenes ya, aleluya. Y con mucha fuerza meten estas corrientes mundanales, son muy fuertes, hermano. El hombre puede vivir y sostenerse por sí mismo, no necesita de nadie. Mientras la filosofía de este mundo dice la Biblia, nos llama a nosotros a tener una relación con Dios y a trazar un plan de vida con Dios. Mientras el mundo piensa en lo que el éxito, definamos éxito, ¿no? Pero en lo que el éxito puede aportar a la persona en diferentes momentos de la vida, la Biblia se enfoca en que el hombre puede construir con Dios para beneficio propio y para beneficios de otros en una proyección eterna. Hay una disociación ahí, ¿verdad? Entonces, cuando estas corrientes entran en el corazón de la gente, el corazón es el entendimiento, ¿verdad? Comienza a aparecer en la gente una falsa
autosuficiencia. Una falsa autosuficiencia. Hace unos años atrás yo le contaba a alguno de ustedes alguna vez que tenía un tío que yo quería mucho. Mi tío una vez le dijo a mi mamá que le hablaba de Dios, le dijo: ay, Lila, le dijo, el Dios de mi casa soy yo. Si yo no llevo los alimentos, no los lleva nadie. Si yo no trabajo, nadie trabaja. Si yo no levanto un muro, nadie lo levanta. No, Cacho, le dijo mi mamá, no digas eso. A los 6 meses de eso se le empezó a caer el cabello. Mal. Y después nos encontramos con una enfermedad que terminó con su vida. O casualidad, ¿no? Que justo dijo eso. Y dice, bueno, uno puede pensar en casualidad. No, yo no creo en las casualidades. Creo en las causalidades. Aleluya. Y así hemos visto muchos casos, ¿verdad? Sin duda, hermanos, hay en esta parte del mensaje algo, hay algo que hiere nuestra susceptibilidad. Se sabe decir en el mundo para atentar con nuestra fe de que nosotros no tenemos poder de decisión, que a nosotros nos lavan la mente, que a nosotros nos tienen como títeres diciendo qué tienen que hacer. Qué equivocado, ¿verdad? Dios nos ha enseñado a pensar, Dios nos ha enseñado a decidir, Dios nos ha enseñado cada momento de nuestra vida cómo definir ciertas cosas, ciertos aspectos que enfrentamos, ¿verdad? Pero a mí la Biblia me dice que todo esfuerzo sin Dios es en vano. Podemos pensar lo que querramos, pero después cuando vamos a la Biblia dice todo es en vano. Y esto es un ataque directo a la autosuficiencia. El Señor desenvaina y con su palabra hace acertadamente pega ahí en la autosuficiencia. En lo que creemos nosotros que yo lo puedo, yo, ese yo no debe existir. Es necesario que yo, dijo Juan el Bautista, mengue para que Él crezca. Cuando nosotros menguamos, Él crece en nosotros. Y cuando Él crece en nosotros, somos más que victoriosos. Vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cuando Él crece, los demonios tiemblan, los demonios caen, el infierno se somete. Cuando Él crece, entonces encontramos lo que necesitamos para nuestra vida. Necesitamos reconocer delante de Dios que somos débiles. Señor, yo no puedo. Por eso dice la Escritura que los débiles serán fuertes. No por una debilidad de que no afronto los problemas, de que nunca hago nada, de que soy, porque también la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino, sino que está hablando de la debilidad reconocida como persona, como ser humano. Señor, soy débil, necesito que estés a mi lado. Y aunque no nos guste mucho admitirlo, dependemos de Dios en todos los sentidos. Todo el mundo material con el que nosotros interactuamos todos los días, tenemos que entender que fue creado por Él y para nosotros. Lógico que uno dice, yo si no salgo a trabajar, por supuesto, hay una realidad en eso, pero la verdad dice que nosotros no nos enchufamos como un celular a la noche. Hay alguien que nos sostiene con su mano. Hay alguien que nos da la fuerza. Hay alguien que nos da el entendimiento. Hay alguien que nos da la sabiduría. Hay alguien que nos abre camino. Hay alguien que nos vemos, que cuida de nosotros porque hemos trazado un plan con Él. Amén. ¿Cómo se puede pretender ser independiente sin Él? Es imposible, hermanos. Pensemos en el ejemplo de un agricultor. El agricultor se puede afanar de labrar la tierra, pero si Dios nos da la semilla, no creo que logre mucho, ¿verdad? Si Dios no le da vida a la semilla y nunca germina, no creo que levante mucho. ¿Cuántos dicen amén? Al menos que Dios envíe lluvias, al menos que Dios envíe un solcito cálido, a menos que Dios no le dé la humedad suficiente a la tierra, no creo que todo lo demás suceda.
Aleluya. Aleluya. ¿Por qué pensamos que es diferente en otros aspectos? Es lo mismo para todos, hermanos. Es el Dios soberano el que tiene la última palabra de lo que pasa en este mundo. Por todo eso, no podemos hacer nada sin el permiso de Dios. Necesitamos consultar con Él cada día. Aleluya. Algunos se levantaron y dijeron, vamos a hacer una torre bien alta que llegue hasta los cielos. ¿Usted piensa que consultaron con Dios? Nadie consultó con Dios. Y todos se pusieron a trabajar. Y trabajaron, había que levantar una torre en ese tiempo. Meses trabajaron. Y en meses a nadie se le ocurrió pensar en preguntarle a Dios. Y Nimrod, que era conocido por ser de oposición a Dios, generaba esto a la gente. Y trabajaban, nadie se detuvo a pensar, seguían trabajando. Veo como uno empuja a otro y ese empuja a otro, esas corrientes mundanales. Bueno, si aquel lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Bueno, si aquel es cristiano y también hace eso, no importa que sea un cristiano más. Nuestros ojos no tienen que estar en los hermanos, nuestros ojos tienen que estar en Cristo siempre. Aleluya, aleluya. No somos jueces de nadie, somos todos iguales delante de Dios. Si quiere, ore por su hermano, pero no mire a nadie más que al Señor Jesucristo, constructor de nuestra vida. Amén. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos de un nombre, dijo. Usted conoce cuál fue el final de eso, ¿verdad? Dios intervino y deshizo todos sus planes. Del mismo modo que se destruye una ciudad, también se puede destruir un proyecto que es sin Dios. Es como Sísifo, ¿vio? Uno trabaja, se esfuerza, llega a la cima de la montaña y dice, lo logré. Se va la roca para abajo otra vez. Y muchos de nosotros hicimos esto en la vida, ¿verdad? Llegamos, ¿cuántas veces? Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Necesitamos de Dios, hermanos. Necesitamos construir un plan con Dios. Dígale al que tiene a su lado mientras yo mojo la garganta. Dígale, necesitamos construir un plan con Dios. Finalmente entendemos, hermano, que todo depende de la bendición de Dios en nuestra vida. Una persona puede comenzar una edificación en su casa, pero no puede llegar a terminarla si no piensa que primero tiene que edificar un hogar. Primero se edifica un hogar, después las paredes, después el piso, primero un hogar. La construcción puede fracasar por desgracias imprevistas, pero no puede fracasar por negligencia. Y si fracaso en un proyecto, saco todos los escombros, me encomiendo a Dios, corrijo lo que está mal y vuelvo a edificar nuevamente. Aleluya. Pero algo que el diablo no va a lograr es detener esta construcción con Dios. Aleluya. Póngase de pie, ya estoy terminando. Depender de Dios. Escúcheme, esto es importante, ¿sí? Depender de Dios no implica inactividad. Depender de Dios no es decir, bueno, ahora voy a esperar que Dios me diga. No significa ser inactivo tampoco. La presencia de Dios en nuestros planes es imprescindible para llegar a un buen fin. Pero no quiere decir que la fe tiene que estar inactiva. La intención de este salmo no es darle pasividad, ser pasivos en la aprobación. No somos pasivos, ¿sí? Aleluya. El salmo está claro que Dios quiere implicarse en nuestra vida para bendecirnos. Usted lo sabe, ¿verdad? Dios quiere implicarse en tu vida para bendecirte. Yo quiero que usted se vaya acá sabiendo perfectamente que Dios quiere implicarse en tu vida para bendecirte. ¿Necesitas la bendición de Dios? Pero ¿sabe qué, hermano? Dios quiere hacer mucho más que eso.
Dios quiere estar en todas nuestras cosas cotidianas. En todas. No solo en, Señor, tengo este proyecto de vida, gloria a Dios, pero Dios quiere estar en toda tu vida. Tus grandes proyectos, tus proyectos de término medio y tus pequeños proyectos. Dios quiere estar en tu vida diaria. Quiere construir junto a los edificadores. ¿Cuántos edificadores hay acá? Vamos, levante su mano. ¿Cuántos edificadores hay acá? Dios quiere que construyas algo con Él. Ponelo a Dios en la construcción de cada día. Ayer hablaba con Dani y le decía al hermano Dani, hay que construir día a día, hay que vivir el día a día. Quiero arrancar con Dios, quiero terminar con Dios. El día de mañana traerá su propio afán. Mañana me levantaré y me encomendaré a Dios de nuevo. Señor, vamos a poner un ladrillo más. Señor, vamos a seguir edificando. ¿Hasta cuándo? No lo sé, hasta que tú vengas por mí. Pero vamos a edificar cada día juntos, Señor. Todos mis proyectos están contigo. Señor, no quiero construir si tú no eres mi arquitecto. Amén. Aleluya. Pero decía el versículo que en vano la custodian, ¿verdad? La ciudad, si Dios no está. O sea, también quiero que me proteja. También quiero que me proteja. Pero necesito edificar. Como cuando estaban levantando los muros de Jerusalén. En una mano tenían la espada, en la otra mano tenían la cuchara. Y ahí iban construyendo, trabajaban, pero ojo, tengo la espada. Vigilar, custodiar mi diario vivir. Porque quiero seguir construyendo en el Señor. El salmista no le dice al edificador que deje de construir. Le está diciendo, poné a Dios en tus planes de construcción. Aleluya. Está bueno que edifiques tu casa. Mucho mejor es que edifiques tu hogar, pero también te necesitas una casa, ¿verdad? Necesitas un techo, necesitas un trabajo, necesitas, todo lo que necesitamos todos los días. Dios no desmerece esto. Pero ¿se acuerda lo que el Señor enseñó en el monte de las bienaventuranzas? Dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que estás hablando se te va a añadir, dijo el Señor. Porque yo sé cuáles son tus necesidades. Pero no estamos acá, hermanos, como venden en otros lugares, para saltar de un kiosquito a un hipermercado. Y yo tenía un fitito y ahora tengo una... No hemos venido al Señor para eso. Aunque Dios te va a bendecir, pero no es la prioridad. La prioridad es tu vida, la prioridad es tu hogar, la prioridad es tu familia, tus hijos. La prioridad es una vida eterna con Cristo. La prioridad es construir espiritualmente. La prioridad es todo lo que no se ve. El resto lo vamos a lograr hoy, mañana, pasado. Mucho no me preocupa si dentro de 100 años lo va a usar otro que ni conozco. Pero sí me preocupa lo que pasa dentro mío, mi relación con Dios. Tengo que trabajar ahí. Cuando dicen tengo que trabajar ahí? Hermanos, nada, ningún trabajo puede prosperar sin la bendición de Dios. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Porque por esta misma razón también oraba Moisés. Dice, Señor, dijo en el Salmo capítulo 90, verso 17, la obra, Señor, la obra de nuestras manos confirma. ¿Usted quiere que Dios confirme la obra de sus manos? Aleluya. Déjeme terminar con esto. El salmista hace una advertencia importante a los incrédulos que quieren construir sus vidas, sus casas, su familia, imperio, comercios, lejos de Dios. Y ojo, iglesia. Porque este mismo principio tiene que ser tenido en cuenta también por los cristianos, que a veces se olvidan de construir, se olvidan de quién es el arquitecto. Aleluya. Aleluya.
necesitamos que el arquitecto dirija y decida en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Tengo en mi departamento, en el trabajo, tengo 3 personas a cargo. Quien se reúne con la dirección soy yo. Y ellos son muy eficientes en lo que hacen, muy eficientes. Han aprendido bien el oficio. Pero siempre les digo, déjenme decidir a mí. Porque quien se reúne con la dirección soy yo. Y quien sabe hacia dónde quiere ir soy yo. Porque la dirección me baja de línea. Entonces, digo, déjenme decidir. Está bueno el aporte, pero déjenme decidir. Soy el responsable de esa decisión. Lo necesito. Pero soy el responsable de esa decisión. Y doy gracias que tengo personas que son hábiles para esto. Y recién pensaba en esto, ¿no? Tomé este ejemplo recién. Digo, wow. ¿Cuántas veces tomamos decisiones y no le consultamos al arquitecto? ¿Cuántas veces en la construcción de nuestra vida pusimos lo que el arquitecto no quería que pongamos? ¿Cuántas veces en esta construcción diaria hicimos una construcción que Dios no la tenía planeada para nosotros? Yo considero que tengo que poner esto y le pusiste algo que Dios no te lo aprueba. Porque eso que le pusiste posiblemente cause daño en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, no lo sé. Aleluya. O sea que cuando levanto mis manos ahora, lo primero que voy a hacer es pedir perdón a Dios por haber tomado decisiones en mi vida que no tenía el respaldo de Él, que Él no lo había pensado para mí. Por haber tomado una decisión que seguramente causó algo que no era bueno en mi hogar, en mi presente, y seguramente me va a impactar en mi futuro. Necesito pedir perdón a Dios por eso. Porque este mismo principio aplica para nosotros, no es solamente para el inconverso. Podemos trabajar incesantemente sin escuchar la voz de Dios, ni hablar con Él en la oración. Podemos trabajar incansablemente confiando en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades. Podemos idear estrategias para el crecimiento de la iglesia. Podemos aplicar métodos que utilizan en otra parte del mundo para crecer. Podemos aplicar métodos para nuestro comercio. Pero si el arquitecto no está, dijo el salmista, todo lo que hagas es en vano. Es tiempo perdido. Amados hermanos en Dios, construir con Dios implica consultarle a Dios. Construir con Dios implica buscar la luz de Dios. Construir con Dios implica pedir la dirección de Dios, reclamar la sabiduría de Dios para esta construcción, llevarle todas nuestras cargas en oración a Dios, colocar delante de Él, aleluya, todo lo que nosotros pretendemos alcanzar en esta construcción, el presente y el futuro de nuestra vida, ponerlo en las manos de Dios. Construir con Dios supone que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aleluya. El Señor Jesús habló claro sobre este tema, dijo, yo soy la vid, ustedes no son la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, lo dijo el Señor. Tenemos que construir con Dios, hay que construir con Dios. Pedro negó al Señor Jesús. Y después de todo lo que pasó, Pedro y Juan
Santiago, volvieron todos a pescar nuevamente. Fíjese, volvieron a la vieja construcción. Y el Señor los fue a buscar. Y como no pescaban nada, le dijo: tiren la red ahora. Y cuando tiraron, habían tantos peces. Aleluya, que Juan se dio cuenta. Y dice la Biblia que Juan se tiró de la canoa para ir a donde estaba el Señor. Se dio cuenta que la única forma de pescar, la única forma de sobrevivir, la única forma de existir se daba solamente con Dios. Tenemos que entender en este tiempo, amados hermanos, que sin Dios nada podemos hacer, que necesito involucrarlo en todos los días de mi vida, que necesito construir con Él mi hogar, mi familia, necesito construir con Él mi presente, mi futuro, necesito construir con el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que está en todo lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. No construyas sin Dios, no edifiques sin Dios, no hagas nada sin Dios, iglesia. No digas en tu corazón, Deuteronomio 8:17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a tanta riqueza. Si no, mejor acuérdese de Jehová todos los días de su vida, que te da poder para las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres por este día. Amada iglesia, en este tiempo, donde la filosofía de este mundo contrasta tanto contra nuestra fe, en este tiempo, tenemos que construir con Dios cada día de nuestras vidas. Aleluya. Levante sus manos al Señor. Señor, te pedimos perdón, porque algunas de las cosas difíciles que estoy enfrentando hoy fueron porque en algún momento yo tomé decisiones sin involucrarte. En algún momento construí, Señor, con madera cuando tú querías que construya con cemento. Te pido perdón por no haber buscado tu dirección, Señor, en aquellas cosas fundamentales que son la familia, el hogar. Por haber decidido bajo mis propios criterios y no bajo los tuyos. Pero gracias, gracias, que siempre tengo una nueva oportunidad. Gracias, que hoy puedo, Señor, hablar contigo cara a cara y decirte gracias, porque hoy tengo la nueva oportunidad, Señor, de volver a construir tomados de tu mano. Entendiendo, Señor Jesús, que apartado de ti nada puedo ser, que te preciso en cada decisión, te preciso, Señor, en cada proyecto de vida, te preciso en la construcción de la familia, te preciso, Señor, en la construcción de mi presente, pero también en la construcción de mi futuro. Te necesito, Jesús, te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Sin ti nada soy, Señor. Hecho fuera la autosuficiencia de mí, Señor. Espíritu inmundo la autosuficiencia. No eres parte de nuestra vida, en mi mente y en mi corazón. Porque toda mi vida fue ofrendada al Señor.
de conocer todos tus caminos, que no te arrastren estas corrientes canales. Mi Señor, desciende sobre mi vida. Vamos a construir una semana con Dios. Vamos a construir una semana diferente. Que tu hogar cambie esta semana. Que tus relaciones cambien en esta semana. Vamos a construir algo poderoso con Dios. A construir algo. El infierno tiende. El infierno se someta. Construyamos algo glorioso. Quiero estar y de tu presencia no me puedo. Acércate a mí, mi Señor, yo quiero estar y de tu presencia no me quiero alejar. Convencido por mi Dios. Que sin ti, Señor, se vive.